La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí, como de costumbre, muy contenta de compartir con ustedes el mensaje de vida y salvación y de ayudarlos a prepararse para esa Semana Mayor que está por ahí asomándose, donde es una gran oportunidad para renovarnos espiritualmente, para refrescar la experiencia y para darle al Señor la gloria, la honra, la adoración que Él merece. Hay personas que no tienen mucha oportunidad de ir a los templos, pero en estas semanas especiales lo hacen. Así que aprovecha esa oportunidad porque siempre hay buenas campañas donde el Señor habla y ministra de forma especial. Nosotros acá pues seguimos la programación regular y cada viernes, así como sus repeticiones, tenemos personas que nos recuerdan el amor de Dios, el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios, y siempre nos testifican cómo han visto a Dios en su vida, y yo sé que tú puedes de alguna manera identificarte con cada situación y pedirle al Señor que también en tu vida Él intervenga. Y sabemos que hoy no va a ser la excepción y por eso está con nosotros el doctor Edmundo Jordán. Él es cardiólogo, es hijo de una hermana que entrevisté hace como 15 años aquí en el programa, la hermana Cristina Morey de Jordán, y lo escuché recientemente predicando en nuestra iglesia en Vega Alta y dije, lo tengo que tener, lo tengo que traer. Así que quiero que él comparta con ustedes su testimonio y que ustedes vean cómo el Señor, esto es un refrán de Puerto Rico para aquellos de otros países que a veces no entienden las cosas que decimos, cómo el Señor hace de tripas corazones y cómo el Señor no tiene límites. Cuando uno le abre el corazón, se dispone a buscarle para hacer no lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Así que estoy bien contenta de tenerle aquí y que haya interrumpido sus labores médicas y haya dejado su oficina allá en Santurce. Él es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San Juan, Puerto Rico, en la parada 26 en Santurce, que pastorea un gran amigo y compañero, el reverendo Miguel Antonio Morales. Y allí mismo tiene su oficina, pero qué bueno que en esta hora pudo llegar hasta aquí y va a compartir con nosotros cómo desde antes de él tener conciencia, Dios estaba obrando en su familia, en sus abuelos, en sus padres, hasta dejarles ese legado que él abraza hoy. Así que vamos a conocerlo. Doctor, Dios lo bendiga, bienvenido al programa. Gracias, pastora, por la invitación a su programa y nada, bien privilegiado de poder estar aquí y hablar de las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. Sí, aleluya. Y estamos a la mejor disposición y aquí estaremos. Qué bueno. Y aunque estuvo extraordinario el sermón que predicó en Vega Alta sobre el corazón, aquí va a hablar del otro corazón, Amén, del claro corazón espiritual y cómo empezó Dios a intervenir en su familia desde bien atrás para entonces otras generaciones después lo alcanzara a usted. Fíjate, el testimonio familiar es bien bonito. Mi padre, hijo de pastor, hijo del reverendo Edmundo Jordán, pues nada, en sus 28 a 30 años estaba descarriado. Y en esos andares en la ciudad de Santurce, ¿verdad?, visitando diferentes barras, allí se dio un encuentro con mi hermosa madre. Y se conocieron en una barra, ¿verdad? Mi madre trabajaba en una barra como empleada. Ella es procedente del país, de la República Dominicana, y había emigrado para acá, ¿verdad? Para buscarse nuevos horizontes. Y en esos momentos ella trabajaba como empleada de una barra en la ciudad de Santurce, allí, en la parada 20, parada 18. Y mi papá frecuentaba eso en su vida mundana, ¿verdad? Y allí fue que se encontraron. Y entonces se juntan y comienzan a convivir.
mi padre Él y mi estaba madre. soltero. Mi padre estaba soltero, hijo de pastor, descarriado en la calle, viviendo una vida pecaminosa, pero con unos padres que lo tenían en oración, ¿verdad? Y eso es bien importante. Sí, La oración de definitivo. unos padres siempre el Señor la escucha. Amén. Y papi, como se conoce, también se llama Edmundo Jordán, se conoce como Junior, ¿verdad? El segundo, el hijo que lleva el nombre de su padre. Pues andaba en esos andares y ahí se junta con mi madre y empiezan a convivir. Y debido al insumo social que había, ¿verdad? Pues había un rechazo. Él no se atrevía a llevar a mi madre a la casa. Ah, Hasta que mi abuelo, ¿verdad? Pastoreando la Iglesia de Discípulos de Cristo de la Cumbre, pues ya sabían que mi madre estaba embarazada de él. ok. Y es entonces que ahí lo llaman a la casa. Le dicen, Junior, ven a la casa, queremos conocer a tu pareja, ¿verdad? A tu mujer. Y cuando llegan a la casa, pues se dan cuenta que mi madre tiene alrededor de 5 a 6 meses de gestación. Sí, ya estaba bien y era este adelantado. servidor. Y El estaba- mundo tercero. El mundo tercero, sí. Me conocen más por mi segundo nombre, me dicen Jorgito, es Edmundo Jorge. Sí. Y entonces llegamos a la cumbre, o llega mi padre con mi madre, ¿verdad? No casados. Y mi abuelo le hace la siguiente pregunta, o le dice, hijo, nosotros no te hemos enseñado así. ¿Cuándo tú te vas a casar? ¿Tú pretendes traer a tu hijo en una situación de no casar, no honrar a tu esposa o a tu mujer? Y él le dice para atrás, yo he dicho que la mujer que me dé un hijo me voy a casar con ella. Ok. Y de ahí es que empieza realmente pues un milagro, ¿verdad? Porque se pueden imaginar mi madre dueña de barra con un testimonio, ¿verdad? De una vida desenfrenada, la vida, ¿verdad? De la calle, realmente, ¿verdad? Que quizás lamentablemente al trasladarse al país tuvo que trabajar en lo que apareciera y Sí, empezar nada, a... en el testimonio de mami es clara con eso, ¿verdad? El tratado de ella, ¿verdad? Su testimonio, pues, realmente pues, fue una vida de prostitución, ¿verdad? Y el Señor la rescató, pues, de ahí. Gloria a Dios. Y el tratado se titula De la prostitución al púlpito. Y ese fue el testimonio de mi padre por más de 40 años, predicándose por un sinnúmero de ciudades aquí en Puerto Rico. Y ese testimonio ocurrió en el año 74, 75, que fue donde mi abuelo murió, que ahí fue que mi madre conoció al Señor. Pero la gestación de mía como individuo, pues, fue así, ¿verdad? Mi padre conoce a mi madre en una barra, se juntan. Yo soy engendrado en esa actividad, ¿verdad?, de fornicación. Ajá. Y mi abuelo, teniendo amor, más allá, ¿verdad?, de ser un padre, sabiendo de que su hijo o sus hijos, porque ya mi madre iba a ser una hija, pues podrían tener la oportunidad de reformarse como personas. Exacto. Y dando esa oportunidad y en oración, me puedo imaginar yo, ¿verdad?, un padre sumamente preocupado por sus hijos, ¿y qué será de mi hijo uniéndose a esta mujer? Y mis nietos que vienen detrás. Exactamente. Y entonces, pues, qué bueno que en el seno del hogar, pues, había ya una conversión de mis abuelos que se convirtieron al evangelio en la ciudad de Nueva York y habían sido misioneros en Venezuela y habían sido pastores en Nueva York y ya en esa etapa estaban en Ciales, ¿verdad? Y ese fue el último pastorado de mi abuelo. Y reciben a mi padre. ¿Él era el único hijo? No, abuelo, doña Aurea, mi abuela, y don Edmundo tuvieron 15 hijos. Ay, Dios mío. De los cuales el mundo fue el número ¿qué? El número quinto. Wow. Quinto. Pero era el que llevaba su nombre. Y nada, papi recibe el consejo de su padre y se une en matrimonio con mi madre. Y es entonces que empieza, ¿verdad?, este problema social, ¿verdad? Esta mujer es de una procedencia no muy aceptada socialmente y tiene que empezar a encaminarse dentro de una familia que es evangélica, Sí, y con que unos tiene valores valores claros. cristianos, ¿verdad?, éticos.
pero que habría que bregar con la situación de que socialmente no era aceptada y ya se tenía que abrir espacio a eso. Y se encuentra con una familia que le está abriendo las puertas, pero hay cierto tipo de reserva, ¿verdad? De lo que eran mis tíos, ¿verdad? Y eso es normalmente aceptado, ¿verdad? Tú dices, mira, pero hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero sobre eso está el amor del Señor. Exacto. Que de hecho eso fue lo que movió a tu abuelo a entender que lo mejor que podía pasar con ellos era ponerse en las manos del Señor y ayudarlos a conocer la verdad y el orden. Exactamente, pero la invitación a un matrimonio de un hijo que no anda en buen camino, son dueños de barra. Después mi papá y mi mamá se hicieron dueños de 3 barras en la ciudad de Santurce. Sí. Y ahí usted se puede imaginar que lo que se practica ahí, ¿verdad? No es, ¿sabe? Mi abuelo a hacer esa apertura, conjuntamente con mi abuela, pues una apertura, ¿verdad? De amor, de fe, sí, ¿verdad? Creer las cosas que uno no ve, de misericordia, sí, de piedad, de bondad. De gracia. Y de esa misma manera, el amor que ellos habían recibido, ¿verdad? De jóvenes en la ciudad de Nueva York, en esa conversión que mi abuelo tuvo, ¿verdad? En la Asamblea de Dios, allí bajo la tutela de Juan L. Lugo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues él dio eso por gracia y le permitió una apertura a mi padre y a mi madre. Y los casa. Y él fue el que hizo la boda. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Y a partir de eso, pues mi madre empieza a interaccionar con la familia Jordán y empieza a conocer nuevas cosas en el mundo del Evangelio, ¿verdad? Y escuchar de las cosas bonitas que hace el Señor Jesús. Y no es entonces hasta que mi abuelo fallece. Y en el funeral, que fue en la Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo, en la calle Comerío, en aquel momento era el reverendo Florentino Santana. Que allí estaba yo, porque allí en el 74 fue el avivamiento, éramos miembros de allí, de ahí Dios nos llamó para entonces salir a pastorear. ¡Wow! Sí. Marta, me estás dando información nueva que no entendía. Pues sí, Pero mi mamá conoció el Evangelio, ahí fue la conversión de ella. A mi mamá la conocían como Silvia, ¿verdad? Pero su nombre de pila es Cristina Morey de Jordán. Y en el funeral, pues había una misionera que invita a la familia, Amy García, ¿verdad? Sí, no, ella daba unas campañas maravillosas, una mujer de Dios, así es, con una unción y una gracia, wow. Pues cuando entran en el mensaje de ese funeral, cuenta mi madre que ella estaba con mucho odio. Ella pues no podía ver a los tíos míos del lado Jordán porque había un rechazo y se entendía, ¿verdad? Y ella lo confiesa, dice que tenía un odio que no se podía ni sentar al lado de mis tíos. Sí. Es que es bien incómodo tener una familia grande que te mira por mira encima de del hombro, claro, con desconfianza. Pues mami cuenta el testimonio de la siguiente manera. Que de hecho si la gente lo quiere escuchar, está en YouTube bajo el nombre de ella. Es así, Cristina Morey de Jordán, en YouTube usted podría escuchar el testimonio que fue grabado por ti. Sí, aquí mismo. Y definitivamente pues ese testimonio es de mucho impacto. Sí. Y eso es un regalo. Y yo tengo la bendición de esa herencia. Y como dice en el Salmo 16, ¿verdad? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén, aleluya. Y realmente ese es el gran tesoro cuando mi madre se entrega a los pies del Señor. ¿Cómo se entregó ella? Pues se puede imaginar el mensaje que la misionera Amy García estuvo predicando en ese funeral de mi abuelo. Wow. Y ella escogió el mensaje de la palabra que se encuentra en Juan capítulo 4, ¿verdad? Que es el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Tremendo. Nada más pertinente. O sea, Jesucristo es propicio y va a cubrir la necesidad de los seres humanos. Amén. Y de la misma manera en que le dijo Jesús a los discípulos allí, le dijo, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario llegar por la iglesia de discípulos de Cristo y ir a tocar el corazón de una mujer que debe estar orando, debe estar gimiendo, pidiendo, Señor,
yo quiero seguir por un camino y no es este porque me siento incómoda. No, y todo vicio, toda vida licenciosa responde a un vacío, a una sed que no se sacia y que tu papá cayó en lo mismo cuando se aparta. ¿Eran los dos? Sí, pero entonces el Señor nos ama a todos y el Señor nos quiere revelar a todos, mira, yo soy el agua de vida, nada te va a llenar, búscame a mí, no sigas dejándote usar y maltratar, acude a mí. Fíjate, cuando tú analizas un poquito el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ese Sí, encuentro, es precioso, sí. te encuentras con la mujer samaritana. O sea que si el Señor decía que era necesario pasar por Samaria, era un encuentro que él ya tenía desde la eternidad programado con esa mujer. Pero me puedo imaginar a la mujer samaritana, una mujer despechada de la sociedad, Sí. Que se iba al pozo, ¿verdad?, a una hora que no había nadie. Y el Señor tomó ese momento para irse a encontrarse con ella. Aleluya. Y le dice, mujer, dame agua para beber. Sí. Y ella le dice para atrás, pero tú no eres judío. Si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Acostumbrada al rechazo, rechaza. Acostumbrada al ataque, ataca. Y Jesucristo, de una manera tan amorosa y misericordiosa, empieza a entablar un diálogo con esa mujer y le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Bajo esas palabras predicadas por la evangelista Emi García, mi madre fue tocada. Aleluya. Y tuvo un encuentro con el Señor Jesús de esa misma manera en que el Señor se acercó con la mujer samaritana. ¿Te diste cuenta que cristianos no viviendo el evangelio adecuadamente ni moviéndose en amor no pudieron tocar la vida de tu mamá? Sin embargo, la palabra que no tiene prejuicios y que viene con amor, con gracia, la tocó, porque ahí nos colgamos nosotros. Porque la familia Jordán era cristiana. Mami llevaba casi ya alrededor de 4 años, porque eso fue en el año 75. En el año 71 es que se casa con mi padre, 3 meses antes del parto o de la cesárea. Sí, qué bien. Nada, pues mi madre y mi padre, entre los dos dicen, vamos a ponerle a nuestro hijo el nombre tuyo y el de tu padre. Y yo me llamo igual que mi abuelo, Edmundo Jordán, y tengo una herencia, ¿verdad? Es una herencia tan bonita que fue por la apertura de unos padres que permitieron darle una oportunidad a un hijo para traerlo al seno del hogar, restituirlo, sabiendo que la única manera en que podía ser restituido era que se entregara a los pies del Señor. Aleluya. Una semilla sembrada cuando era niño. Él se había descarriado y la palabra siempre se cumple. Amén. Instruye al niño en tu carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aleluya. Y esa es la promesa. Mi abuelo no pudo ver la conversión de mi padre. Wow, porque ocurrió en el funeral de él. No, mi padre no se convirtió ahí o no se reconcilió ahí. Mi padre continuó una vida pecaminosa por casi 15 años. Ah, ella se convierte y él no. Así es. Wow. Mi padre siguió en la calle. Pero tenía temor del Señor. Visitaba la iglesia, aunque tenía su desliz, aunque vivía una vida pecaminosa, él iba a la iglesia y nos llevaba a nosotros a la iglesia. Y permitía que la palabra del Señor se hablara en el hogar. Y en esa conversión, cuando mi madre es tocada por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y en ese mismo día ella fue bautizada con el Espíritu Santo. Wow, gloria a Dios. O sea que cuando tú me hablas del avivamiento del 74, esto es en el año 75, era un renacer, un mover del Espíritu Santo, ¿verdad? En toda la ciudad de Bayamón, pero en todo Puerto Rico, ¿verdad? Sí. En esa calle Comerío, ¿verdad? Donde estaba Florentino Santana y los grandes ahí pastores. Arrancó, sí. Y ahora pues puedo entender un poquito más por qué había una efervescencia allí buena, ¿verdad? Sí. Y es porque el Espíritu Santo se estaba dejando mover. Aleluya. Y son experiencias extraordinarias. Mami sale de allí, del templo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Calle Comerío,
y mi papá le dice, mira, tenemos que ir a las barras a recoger el dinero. Ay, Dios mío. Y mi mamá le dice, tú estás loco, yo a la barra no vuelvo. Aleluya, qué bueno. Una conversión total. Mi madre dice, el Señor la tocó y se fue para el piso. Ajá. Y cuando mi padre la fue a levantar, el reverendo Florentino Santana le dice, mira, no, si el Señor la tumbó, Él la va a levantar. Estate tranquilo que la va a levantar. Así era don Flor. Y entonces, pues, mami dio un cambio de 180 grados, una vida transformada, perdonó, ¿verdad? Todo ese odio que ella tenía, esa raíz de amargura la soltó completamente, una mujer totalmente transformada, y comenzó a asistir a la iglesia por su propia cuenta. Pasábamos al lado de la barra y ella nos llevaba caminando. Al principio empezó a asistir a una iglesia de Alianza Cristiana y Misionera que era bien cerca de la casa. Y empezaron unas luchas, ¿verdad?, entre mi padre y ella por la cuestión del dinero. Acuérdate que ese negocio pues dejaba mucho dinero. Ajá. Pero el Señor fue supliendo, haciendo cosas buenas. De una barra, mi padre y mi madre, mi padre era un representante de venta de la compañía PPG y ganaba muy bien, ¿verdad?, y estaba bien. Y mi madre, pues siempre le gustaba hacer sus negocios. Pues de una barra, ¿usted sabe lo que hizo mi mamá? Montó un nursery. ¡Ah, tremendo! A cuidar niños de los empleados de Fuentes Fluviales, que ahora es el Luma, ¿verdad? Sí. Que queda al lado de las propiedades de ellos. Y en aquel momento, pues tenían una casa rentada que después la pudieron comprar y el negocio, pues empezó a crecer. Mami dejó el nursery, hicieron un negocio de hospedería y de estudios y apartamentos, y el Señor los bendijo mucho a papi y a mami. Y este jovencito pues empieza a ver una dicotomía, ¿verdad? Porque mi padre pues estaba en la calle y lo sabíamos, pero tenía temor del Señor y la palabra del Señor se predicaba en mi hogar. Y mi madre comienza a hablar de su testimonio. Y mi padre no se oponía a ese testimonio. Y él la llevaba a las iglesias, aunque estaba, ¿verdad? Estaba en esos caminos ahí de dos aguas. Y yo fui escuchando la palabra del Señor desde muy pequeño. Sí. Fíjate qué fuerte la atadura que tenía él, haberse apartado, haber abierto puertas de pecado, en la idolatría del dinero, que es bien poderosa para retener la gente. Pero él estaba convencido de que el camino era Cristo, pero no podía. O sea, así es. Papi tiene unas historias muy buenas. Él, 15 años después de la conversión de mi mamá, lo primero que dejó fue el alcohol, porque en esa trayectoria de 15 años, papi siempre apoyaba a mi madre. Mi madre empezó a hablar de su testimonio en el público, ¿verdad? Hizo tratado, hizo un libro, predicaba por las iglesias. Fue misionera en la República Dominicana, donde estaba su tierra, y allí erigieron 3 iglesias. Y una de ellas fue donada a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que ahora cumple 50 años. Las otras fueron con la Iglesia de Dios. Y en ese andar, papi siempre apoyaba a mami. Y si había que dar ofrendas para donar, para hacer las iglesias, papi estaba ahí siempre. Qué bien. Él estaba totalmente convencido, lo que no estaba era convertido. Sí, y nada, el Señor lo cuidó, definitivamente lo cuidó, en la calle lo cuidó. Y papi se entrega a los pies del Señor, ya teniendo algunos 44, 45 años, sabiendo que esa vida pues no lo llevaba por buen camino, y se entregó al Señor y se reconcilió. Aleluya. Y ahí fue que papi dijo, bueno, espérate, que yo soy discípulo de Cristo. Yo voy para la iglesia cristiana discípulo de Cristo. Y ahí fue que empezamos a congregarnos en la iglesia de la Parada 26. Porque papi dijo, vamos para la iglesia cristiana discípulo de Cristo. Sí, para sus raíces. Y ahí pues hubo un cambio total en el hogar. Mi padre se metió a la iglesia, fue diácono. Él tiene el don de cantar. Era solista, era corista, parte del coro. Después papi y mami fueron evangelistas, fueron los jefes de evangelismo
bajo la presidencia de mami, papi siempre apoyándola a ella. Qué bueno. Y ha sido una linda vida transformada, ¿verdad? De una vida pecaminosa en el lodo cenagoso, y el Señor los rescata. Y el mensaje que llegó, impactó a mi familia, fue ese encuentro con la mujer samaritana. Eso que se habla en el Evangelio de Juan del capítulo 4, para mí es la fuente Sí. del cual siempre uno debe tomar, ¿verdad? Y Jesucristo es el agua viva. Amén, aleluya. Y si bebieres del agua viva, Si no tendrás conocieras. sed Exacto. jamás. ¿Cómo yo me desenvuelvo como ser humano? Pues desde muy pequeño, pues yo veía a mis tíos y entre ellos había uno o unos cuantos, ¿verdad? Eran 3 médicos. Y yo desde muy pequeño, yo dije, yo quiero ser como mis tíos. Yo quiero ser médico. Pero a la misma vez me preguntaban, ¿qué tú quieres ser? Y yo le decía, pero también quiero ser pastor como mi abuelo. Y cuando niño, pues siempre decía, pues quiero ser médico como mis tíos y pastor como mi abuelo. Y eso yo lo empecé a decir como a los 5 o 6 años. Pues el Señor me ha dado la oportunidad de convertirme en médico. Participé de la iglesia desde muy pequeño, desde los 3, 4 años fui educado en la iglesia. ¿Sabe? Mi conocimiento bíblico es a través de la escuela dominical, básicamente. O sea, yo no he hecho estudios teológicos ni nada de eso. He tomado varias clases en el instituto, pero realmente mi conocimiento fue en el hogar y en la escuela dominical. Aleluya, que lamentablemente se ha descuidado tanto y muchas iglesias ya no dan escuela dominical. Eso es y la gente no se disipula, no tienen raíces, no tienen sustancia, no tienen conocimiento suficiente. Pues en la escuela dominical, ahí con el expositor, el discípulo, eso fue tremendo. Y allí con la experiencia del reverendo Ayala Cuervos, que nos recibió como familia. Y allí crecimos, ¿verdad? En la Parada 26, en la Iglesia Cristiana Discípulos de Santurce. Y yo puedo acordarme que mi decisión por Cristo fue desde niño. Más o menos como a los 6 o 7 años, yo tuve el conocimiento y acepté al Señor. Aleluya. Y pasé al altar y ahí me entregué, siendo niño. El Señor le habla a los niños. Sí, y es de suma definitivamente. importancia lo que nosotros hacemos en el hogar. Y sembrar la palabra del Señor es lo más importante, porque eso es vida, eso es agua viva. Sí, sembrar la palabra y el modelaje, porque imagínate que tú hubieras criado con tu mamá en el negocio, como yo conozco mucha gente. Mami estaba atendiendo el negocio y yo allí con ella aprendí a beber. Mucha gente que ha venido aquí al programa. Marta, tú sabes que hubiera sido otra yo estaba historia. hablando esas historias que siempre me hablan. Había un tío mío que es médico también, que se llama el doctor Tomás Jordán, y él fue el padrino de la boda. Era uno de los hermanos menores, pero siempre estaba bien apegado con mi padre. Y me cuenta él que en la barra, en esos primeros años, antes de la conversión de mami, él me agarró desde un Moisés y me dice que me presentó al Señor. Aleluya. En la misma barra. El poder de la bendición. Dice que será este jovencito, Ajá. Señor, cuídalo, te lo presento para que lo protejas. Wow. Y a mí me presentó, él me lo cuenta, que me cogió y me presentó. Sí, te dedicó al Señor. Allí mismito en la barra. Pero el Señor convierte, porque ¿verdad? Para el Señor todas las cosas son posibles. Sí. Y todos los encuentros del Señor Jesús en la palabra son extraordinarios. Sí, sí. ¿Sabe? Antes del capítulo 4, cuando Nicodemo se encuentra y va a buscar al Señor Jesús. Sí, en el capítulo 3. 3. ¿Verdad? Alguien diametralmente opuesto a la mujer samaritana, porque este era un fariseo, un religioso acérrimo. Pero algo como que lo estaba cautivando. Sí, pero por temor vino Jesús de noche. De noche. Que Y, no el Señor en ese encuentro dijo, te falta una sola cosa, te es necesario nacer de nuevo. Sí. De eso es lo que se trata. Sí. La gente tiene que nacer del Espíritu. Ante esos momentos de crecimiento como niño, entendía la palabra del Señor Jesús desde muy pequeño, veía un problema que había en la casa, seguíamos orando por nuestro Padre, y el Señor fue haciendo milagros de transformación. Aleluya.
Y este joven, pues como a los 19 años, en la iglesia, tenemos una actividad de peticiones y allí yo pedí por la mujer idónea. Ajá. 7 días después conocí a la que es mi esposa, que es Raquel, Ajá. siendo bien jovencito. Qué bueno. Ay, es bueno que sea temprano porque así uno no pasa de mano en mano. No, y que hubiese sido otra historia. Sí. Definitivamente. El Señor me la regaló. Qué bueno. Nos unimos como a los año y medio después de novios y ahí yo salí a estudiar medicina. Yo hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, hice el bachillerato de Ciencias Naturales y siempre pues iba con esa idea de convertirme en ser médico. Pero tenía, ¿verdad?, la palabra del Señor porque había sido educado en la iglesia. Es de suma importancia ir a la iglesia, llevar a la familia, los jovencitos a la iglesia. Acuérdate que la gente afuera lo que quiere es sembrar es la incredulidad. Sí. Y eso es los ataques que tienen los jovencitos ahora, es que Sí, lo quieren llevan a dudar hacer de la todo. iglesia que es algo anticuado y que no es pertinente a lo que Dios nos ha ofrecido a través de su palabra. Y la iglesia es fundamental para eso. Sí. Y el enemigo lo que quiere es sacar a la gente de la iglesia. Lamentablemente. Y si los niños no reciben ese modelaje, mira, hay que ir a la iglesia, recibir la palabra del Señor, hay que respetar al pastor. La iglesia te está dando alimento espiritual de igual manera que se hace en el hogar. Y esa experiencia social. Sí, una es de familia suma- extendida. Claro. Pues yo disfruté de eso. Y disfruté de los discípulos de Cristo desde muy pequeño. Al principio de la conversión de mi mamá, pues participábamos de la iglesia Mission Board y de Alianza en un momento dado, pero ya alrededor de los 12 años, 11 años, pues ya mi tío Tomás me decía, ustedes vienen para acá, y nos invitaba al campamento Morton, y el pastor Gobeo, éramos hijos de esa iglesia prácticamente, de la de Cerro Gordo, Qué y bien. nos metían en el campamento Morton. Entonces yo empiezo a disfrutar de los discípulos de Cristo desde muy pequeño. Qué bueno. Aunque yo visitaba Ciales, íbamos a la iglesia allí en el pueblo, que mi abuela continuaba allí en el pueblo de Ciales, que ella era miembro de allí, pero participar con los discípulos de Cristo sucede porque había un tío que nos cuidaba y nos traía y nos llevaba a Morton. Y eso para nosotros es una experiencia extraordinaria con mi hermanita. Fíjate qué bueno que ante la ausencia del liderato espiritual del padre, hubo un tío que se ocupó de eso. Que las familias tienen que abrir los ojos, ¿sabes? Que aunque hayan unos descarriados, hay otros que pueden hacer ese trabajo en lo que se da la experiencia. Fíjate, el amor del Señor es tan bueno, Sí. demasiado, y es milagroso. Y la gente tiene que entender que las cosas del Evangelio y las cosas que le suceden a los hijos del Señor son prodigios y milagros. Amén. A mí lo que me esperaba era una vida mala, con una familia disfuncional. En casa hubo violencia doméstica. Y por el cuidado de ese tío, mi padre no estuvo en una cárcel. Gloria a Dios. Pero yo puedo ver cómo el Señor fue renovando a mi padre y apoyando esta vida testimonial para convertirse en misioneros y ver todo eso desde jovencito, cómo el Señor fue transformando, porque eso no fue un día, Exacto. eso fueron años. Y ahora disfrutar de una herencia. Aleluya, de un legado. Y definitivamente el pastorado y la vida pastoral de mis abuelos, el reverendo Edmundo Jordán y doña Aurea, pues han calado bien profundo en mi corazón. Y yo sé que en mucho de mi familia, en la totalidad de mi familia y de mis primos, que somos 50 nietos, éramos 50 nietos. De 15 hijos, 50 nietos, casi nada. Bueno, Y antes no habían anticonceptivos. y ver la herencia de lo que es el Evangelio del Señor Jesús, que es un evangelio de poder que pueden transformar las vidas, ¿verdad? Y si lo hizo con mi madre y con mi padre, lo puede hacer con cualquiera. Amén, aleluya. Él es especialista en eso. Mi padre ahora tiene 87 años y siempre se pasa diciéndole a la gente, conoce al Señor Jesús, y el Señor te dice,
hoy estarás conmigo en el Ajá. paraíso. O sea que en el cuadro de la cruz, allí el Señor está mostrando su amor y su misericordia, Sí. continúa dándote oportunidad Exacto. para que tu vida pueda venir a salvación eterna. El capítulo 4 del Evangelio de Juan es para mí uno de los mejores regalos que yo he tenido como ser humano. Y no entendía mucho porque mi mamá me lo seguía repitiendo y repitiendo, hasta que uno es un poquito más adulto y eso se te mete por dentro. Sí. Es que Y la ahí es que uno palabra es viva. entiende. Ujú. Y muchas de las invitaciones que me hacen para predicar, pues, que no me conocen, pues tengo que comenzar desde ese encuentro. Ujú. ¿De dónde salí yo? ¿Cómo en mi familia operó el amor, el poder de Dios, la gracia de Dios para yo estar aquí donde estoy? Aleluya. Pues ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. ¿Con qué quisiera redondear Fíjate, estos últimos lo que minutos? quiero es decirte por qué el Señor siempre escucha las oraciones y ha escuchado una de las mías. Yo oré por mi padre. Aleluya. Yo le dije al Señor que quería ser médico y eso el Señor me lo ha dado. Gloria a Me ha Dios. dado una linda familia, tengo una esposa bella que se llama Raquel Mulero y tengo 2 hijos. Uno de ellos es Jorge Ignacio y mi hija es Andrea Cristina. El Señor contesta las peticiones de sus hijos. Amén. Por estadística se supone que yo estuviera en otro lado y hubiese experimentado otras cosas y el Señor nos cuidó. Gloria Y te a Dios. puedo asegurar que la oración de un abuelo, de un padre con unos hijos se cumplió y la promesa del Señor siempre se revela y uno la ve. O sea que el Evangelio tiene poder Amén. para transformar las vidas y que el Señor Jesús siempre sigue siendo la mejor alternativa y es el mejor regalo para un hogar, para una familia. Aleluya. Y ese es el testimonio familiar que me cobija a mí como ser humano y por el privilegio que el Señor nos ha dado, me dio la oportunidad de convertirme en ser cardiólogo. Y como dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo no tuve que participar de esa vida pecaminosa de mis papás. Fui protegido por el Señor, por educación, consejería y una linda familia que nos acobijó. Fue una niñez pero preciosa, porque llegamos, la conversión de Mami fue a los 3 o 4 años, y nosotros íbamos todos los fines de semana a Ciales, participábamos de la iglesia también allí en Ciales, de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Imagino que la actitud de la familia cambió cuando ella se convierte. Totalmente, mira, mi Aleluya. madre fue tan amada, Qué bueno. porque mami era siempre pues una apertura para dialogar. Sí, sí. Siempre iban donde mami a buscar oración, Aleluya. a oír el testimonio, porque no fue un solo testimonio, fueron muchos Sí, testimonios. sí, una transformación y un fruto tremendo. Y nada, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de practicar medicina en los atrios de la iglesia, es otro testimonio que te lo puedo contar después, Ajá. pero tratamos de hacer medicina de una manera integral. El ser humano tú no lo puedes desmembrar, el ser humano es integral, es alma, cuerpo y espíritu. Y de la misma manera que en Proverbios 4 se habla de un corazón ahí, pues tratamos de tener algunas pinceladas, ¿verdad?, de lo que es tratar el corazón, ¿verdad? Y el corazón físico también está bien atado al corazón espiritual. Eso y hace. hay que tratarlo de una manera integral, ¿verdad? Y si Dios nos da oportunidad en la consulta, pues de hablar de una de las cositas importantes que es la medicina espiritual, que está a través de su palabra, ¿verdad? Y de lo que es el testimonio del Señor Jesús, pues tratamos de dar un poquito de esa medicina también para que el paciente pues sea tratado de una manera integral, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a eso. Amén. Que como quien dice, pastoreas los pacientes,
les aplicas la medicina del cielo, de la palabra de Dios. Marta, gracias por tus palabras. De verdad, Sí. pues, sinceramente, pues, tratamos de llevar la palabra, sembrarla. Y nada, pues, Dios me ha dado esa oportunidad de poder participar del ámbito espiritual de los pacientes en la consulta. Y nada, y me ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio en diferentes países e iglesias. Y gracias por tu invitación nuevamente a tu programa. Sí, de verdad sí. que es un privilegio estar aquí. Qué bueno. Y para mí es ese un es el gozo. testimonio familiar que me acobija a mí como ser humano. No me avergüenzo de lo que es el Evangelio. Amén, aleluya. Y sinceramente, pues hay que hablar las cosas que el Señor ha hecho. Y definitivamente en mi familia, la que es Jordán Morey, Dios obró un milagro de vida. Y mi madre, a partir de ese encuentro, las cosas cambiaron en el hogar. Y tuvimos la oportunidad de tomar del agua viva, Aleluya. que todavía sigue siendo fuente que salta para vida eterna. Veo tantas cosas tan bonitas. Mira, anoche, mi hija está en esta temporada de Spring Break. Ajá. Y viene de Estados Unidos, está estudiando en Estados Unidos y dice, ¿qué les pasa a ustedes? Vamos a hacer el estudio bíblico. Ajá. Y entonces ella empieza a preguntarnos sobre la experiencia del Espíritu Santo. Ah, qué bien. ¿A dónde nos llevó el Señor? A Hechos, capítulo 1, capítulo 2, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos gobierna. Y empecé yo a tratar de educar a mi hija un poquito más profundamente y veo cómo el Señor ha tocado la vida de mi hija. Aleluya. Hablando de las cosas que son pertinentes. El Señor no nos exime de las cosas de la parte que nos ofrece la vida, ¿verdad? La vida te ofrece educación, buen vivir, buen vestir. Pero el Señor te está diciendo siempre, buscadme a mí primero. Exacto. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Exacto. Si tú deseas ser una persona exitosa en la vida, el Señor no te va a eximir de eso, pero tienes que buscarlo al primero. Exacto, sí. Él es la base Y nos el podemos fundamento. librar de muchas ansiedades. También. Tú sabes que mucha parte de nuestra consulta es gente que está preocupada por cosas innecesarias. Tengo palpitaciones, dolor de pecho y son preocupaciones innecesarias porque no nos entregamos al Señor. Sí. Pues en la familia a veces ocurren cosas así similares y nuestros hijos tienen que entender que lo primordial es el Señor. Amén, sí. Y Que la he visto historia esos continúe testimonios en tan- ellos. Claro, Sí. porque ese legado hay que seguirlo Seguirlo, dando, ¿verdad? exacto. Generación tras generación. Pues gloria a Dios. Definitivamente hablar del Señor Jesús, podemos estar aquí Sí, pero ya hablando el tiempo se nos horas, acabó. horas de tantos testimonios. Pero Marta, Sí. nuevamente, gracias por tu invitación y que la palabra del Señor sea lo más importante Amén. que se predique en el hogar. Y ahora que vamos para Semana Santa, pues que aprovechemos la coyuntura, Exacto. recojamos a nuestras familias y démosles el mejor manjar que está en hablar del Señor Jesús como el Salvador de las vidas. Amén, aleluya. Pues súper gracias. Bien gozosa y agradecida Gracias. de que hayas estado en el programa y que la gente ahora pues vaya atrás y vea el de tu mamá, vea el tuyo, porque todo eso se queda en YouTube. Wow. Y se sigan gozando de cómo el Señor es fiel, que cumple su palabra. Dice que si nosotros le obedecemos, Él bendecirá hasta 1000 generaciones. Cuando habla del castigo dice hasta la tercera y cuarta generación, pero cuando habla de la bendición dice hasta 1000 generaciones. Así que yo deseo que hasta 1000 generaciones Dios siga bendiciendo Mira, esa fe y esa obediencia. la palabra se cumple Claro siempre. que sí. Cuando Dios abre la puerta de los cielos y derrama bendición sobreabundante, eso se ve. Sí, aleluya. Se ve en todo. Gloria Yo- a Dios. Puedo decir que soy partícipe de esa gran bendición y el Señor nos ha bendecido sumamente en todo. Pero lo lindo es entablar una relación con el Señor Jesús. Sí. Y se te nota, lo importante es que se te nota el gozo, la satisfacción, la dicha de tener la vida puesta en las manos del Señor. Él es lo mejor que tú tienes. Si tienes al Señor contigo,
tienes gran parte o lo fundamental de lo que sí. necesita el ser humano. Por eso es que ese encuentro con la mujer samaritana es de suma importancia, que la gente sepa que si bebe de esa agua viva, Amén. la gente que está alrededor tuyo, que tenga la oportunidad de beber la misma agua, nunca va a tener sed jamás. Aleluya. O sea, que no va a haber problemas de insatisfacción por la vida. Yo estoy sumamente ya convencido de que mis hijos no necesitan nada más. Yo antes estaba preocupado, Sí. ya no. Pero con el ejemplo, el modelaje de ver unos padres sirviendo al Señor, realizados profesionalmente, pero comprometidos espiritualmente, eso Pues, marca la vida. Pues a mis hijos yo tenía una preocupación. Y si yo falto, ¿qué serán de ellos? Pues ahora no. Porque ahora estoy seguro que le he dado la mejor comida, Sí, el mejor alimento, ellos lo tienen. definitivo. Y eso es lo único necesario para seguir en esta vida. Amén. Si tenemos a Jesús con nosotros, el Señor seguirá abriendo puertas. Y la bendición del cielo va a ser sobreabundante y va a cubrir necesidad. La necesidad la va a cubrir en todos los aspectos de nuestra vida. Qué bueno, amén. Que así sea contigo, conmigo y con todos los hermanos que nos están escuchando a través de este programa. Así que gracias otra vez. Gracias. Dios te bendiga y te siga usando. Y bien agradecida de que hayas estado Gracias, aquí. Marta. Adelante en el nombre del Señor. Amén, amén. Qué bueno. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros, que después de este cántico vamos a tener una breve palabra y vamos a orar por tu necesidad. Adelante. Dame de beber agua viva, yo anhelo. Sacia mi ser, tu palabra es mi alimento. Ven y inúndanos, queremos más de ti, oh Dios, tu gloria ven derrama y como el agua cubre el mar. Agua viva, cúbreme.
aquí, tu gloria venga aquí, que el sediento beba hoy, tu gloria venga aquí, fluya tu gloria venga aquí, fluye como río, tu gloria venga aquí, que el sediento beba hoy, tu Mira, dile esas mismas palabras al Señor en esta hora. Dile lo que le estaba diciendo la cantante, que tu gloria venga aquí. El agua de vida está corriendo. Jesús es como un río vivo que viene a refrescar, a lavar, a limpiar, a saciar. Y Él quiere entrar a tu vida. Él quiere que su gloria entre a ti, pero tú tienes que darle la oportunidad. Tú quizás estás como la mujer samaritana en Juan 4, al recodo del camino, evitando la gente, evitando el rechazo, sabiendo que tu vida no está bien encaminada, pero creyendo que no tienes opciones o que no tienes modo de salir de ella, pero allí está Jesús. Así como Jesús se ubicó en el lugar donde ella se tropezara con Él, Él se está ubicando delante de ti en esta noche a través de ese testimonio, de esa canción y de mis palabras, porque te ama, porque quiere limpiarte, saciarte, refrescarte y quiere que tu vida cambie y que el odio se convierta en amor y que la vergüenza se convierta en dignidad y que una vida licenciosa y de mundo se convierta en una vida consagrada, llena de frutos de justicia, aleluya. Así que Él quiere que su gloria vaya a ti, te llene. Pero ¿qué le dijo Jesús a esa mujer cuando la encontró? Si conociera, después que le pide agua, dice, dame de beber, y ella dice, pero ven acá, ¿qué tú haces hablándome si tú eres judío y nosotros no nos tratamos entre nosotros? Y ahí es que Él le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías y Él te daría agua viva. Estaba hablando de sí mismo, pero hay que conocerle. No es saber quién es, no es oír sobre Él, no es leer sobre Él, es conocerle como una experiencia personal, íntima. Es abrirle el corazón y decirle, te quiero conocer. Quiero saber quién tú eres por experiencia propia. Y Jesús se lo dijo a ella, si conocieras el don de Dios, porque el don de Dios máximo es Jesucristo para tu salvación, tú le pedirías, entonces tú sabrías dónde están los recursos, tú sabrías dónde está la fuente, tú sabrías dónde está la solución, la bendición que tanto has buscado. Tú dejarías de buscar agua en los pozos y en las cisternas del mundo y de una vez acudirías al río de agua viva que el Señor te ofrece. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, porque a veces tenemos a Jesús delante y no nos damos cuenta que Él se metió en el medio, que Él nos está llamando la atención, que Él nos está hablando. Pero si te estás dando cuenta en esta hora que Él es el que te está hablando y llamando, pídele y Él te dará agua viva. Él te saciará, Él te perdonará, Él te limpiará, Él te dará el refrigerio. Como dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está bueno ya del fuego infernal, del calor de maldición que ha caído sobre nosotros. Cristo nos ofrece agua viva, Cristo nos ofrece perdón, nos ofrece gracia, nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Nos invita a conocerle. No es solo ir a la iglesia, no es solo leer la Biblia, no es solo oír, es decirle, entra a mi corazón, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, quiero conocerte de primera mano, quiero beber del agua viva. Y mira, definitivamente cuando eso ocurra, el Señor te va a saciar de tal forma que todo lo que antes usaste para sustituir lo que Él vino ahora a llenar, lo vas a descartar, porque te vas a dar cuenta de que no valía la pena. ¿Sabes cuánto tiempo más vas a estar bebiendo de aguas que no te han saciado? Es tiempo de buscar al Señor, de probar al Señor, de beber del agua viva, porque el que bebiere de las otras aguas volverá a tener sed, dijo Jesús, pero el que bebiere del agua que Él da no tendrá sed jamás, sino que será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que tiene Dios para ti en esta hora. Así que ábrele el corazón,
Permite que Él te transforme, que Él te sacie y que ya no te tengas que esconder más ni sufrir más el rechazo de otros. Él te abre los brazos y te va a convertir en una persona que va a hacer que todos te amen y te respeten como tú te mereces. Así que en esa línea vamos a orar. Padre amantísimo, gracias te doy, aleluya, por este testimonio que hemos recibido, por esta palabra y porque tú transformas las vidas, las familias, los destinos, las historias, aleluya, cuando nosotros te permitimos entrar a nuestro corazón, entrar a nuestra realidad y te reconocemos, aleluya, como Salvador y Señor de la vida. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer también nuestro pecado y con arrepentimiento entregártelo a ti, pedirte perdón y dejar, aleluya, que tu luz disipe nuestras tinieblas, que tu amor cancele nuestros odios y que tu transformación nos haga esas nuevas personas que tú quieres que seamos para la gloria tuya. Y así como la mamá del doctor Jordán, cada uno pueda fructificar, pueda hacer tu obra, pueda empezar a dar el mensaje, pueda decir a los cuatro vientos, yo fui esto y ahora soy esto otro, yo estuve perdida y Él me halló, yo estuve vacía y Él me llenó, yo estuve enferma y Él me sanó. Padre, en este momento te pido que toques para salvación, para sanidad, para liberación, para restauración a cada uno de los públicos que nos está oyendo. Y que en ese toque, Dios, haya convicción de pecado, haya conversión, restauración y vida nueva. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.